mira el cielo para desearlo más. Robert Hugh Benson. El anglicano Robert Hugh Benson, en su libro Confesiones de un converso, escribe: durante 25 años viví en un ambiente clerical y durante 9 años fui pastor en una ciudad. Mi padre era la cabeza espiritual, arzobispo de Canterbury, de la comunidad anglicana de Inglaterra. Mi formación religiosa fue muy completa. Los católicos romanos, creía yo, eran claramente corruptos y decadentes. Eran los ritualistas y contaminados, y los protestantes eran radicales, ruidosos, extravagantes y vulgares. Un día, estando en Egipto, dando un paseo, entré por pura curiosidad en la iglesia católica del pueblo. Se hallaba rodeada de casas de adobe. No daba al visitante ninguna impresión de esa solidez y seguridad que suele proporcionar lo europeo, y su interior era poco atractivo. Sin embargo, ahora creo que fue allí donde algo parecido a la fe católica se agitó en mi interior. Obviamente, la iglesia formaba parte de la vida del pueblo. Estaba abierta como las demás casas árabes, y aparte de sus fallos artísticos, era exactamente igual a otras iglesias católicas. Allí me planteé, por primera vez, la posibilidad de que Roma estuviera en lo cierto, y de que fuéramos nosotros los equivocados. Mi desdén por la iglesia católica empezó a impregnarse de respetuoso temor. Para tranquilizarme, entablé una profunda amistad con un sacerdote copto, a quien al volver a Inglaterra envié un par de candelabros de bronce para su altar. En Damasco recibí un nuevo golpe al enterarme por el periódico The Guardian de que el predicador al que debía todos mis conocimientos de lo distintivo de la doctrina católica se había sometido a Roma. Es imposible describir la sorpresa y el horror con que encajé la noticia. En 1902, mientras paseaba con mi madre, le conté que había vuelto a tener inquietudes en relación con Roma. También le prometí que si surgían de nuevo, se lo haría saber al momento. Nunca le agradeceré bastante el modo en que ella recibió mis confidencias. La mantuve informada, igual que a mi superior, de las etapas de mi proceso, y obedecí al pie de la letra los consejos de ambos. Leí todos los libros anglicanos que me recomendaron y consulté con todas las personas capacitadas que me propusieron. No creo que en general los polemistas católicos lleguen a comprender lo que un anglicano tiene que padecer antes de ser admitido en la Iglesia Católica. Me refiero sobre todo a los conflictos internos. La perspectiva de cambiar de iglesia supone perder lo más íntimo, lo más querido y conocido, para caer en un desierto descomunal, donde serás observado. Yo era ministro de una iglesia que parecía no tener criterios claros y únicos, ni siquiera en materias directamente relacionadas con la salvación de las almas. Tenemos como ejemplo un solo punto esencial: la doctrina sobre la penitencia. En realidad, yo ignoraba si estaba permitido o no enseñar que eran indispensables para obtener el perdón del pecado mortal. Prácticamente todos los obispos lo negaban, y algunos de ellos negaban incluso el poder de absolver. Y cada día con mayor claridad me era imposible afirmar que la Iglesia de Inglaterra exigía la confesión sacramental. Un amigo sacerdote católico me dijo que el mayor inconveniente con que él tropezó al convertirse fue el de verse obligado a negar la validez de su ordenación. Hasta entonces había sido un pastor ritualista que trabajaba abnegadamente entre los pobres de una importante ciudad inglesa y que durante años celebró diariamente lo que creía ser el santo sacrificio de la misa. Me contó que casi le asustaba hacer la primera comunión. Sin embargo, en el momento en que la sagrada forma tocó su lengua, advirtió la diferencia. Me dijo que,
Desde aquel instante no dudó un segundo, pues hasta entonces solo había recibido pan y vino acompañados de una gracia no sacramental, y que este nuevo don era ni más ni menos que el cuerpo de Cristo. Ahora puedo decir que retomar desde la Iglesia Católica a la Anglicana sería cambiar la certeza por la duda, la fe por el gnosticismo, la sustancia por las sombras, la luz brillante por la oscura penumbra, el hecho universal por una doctrina provinciana carente de historia. Los fallos del anglicanismo y del protestantismo en general son prueba de que su doctrina no es divina. Los fallos en el catolicismo solo demuestran que tiene un lado humano, además de divino. Benson se convirtió en 1903 y después de estudiar en Roma fue ordenado sacerdote católico. Desde entonces se dedicó a escribir libros para difundir la fe católica, siendo capellán en la Universidad de Cambridge. Oración por la fe. Pablo VI. Señor, yo creo. Yo quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas, y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las cosas divinas y las cosas humanas. Señor, haz que mi fe sea libre, es decir, que cuente con la aportación personal de mi opción, que acepte las renuncias y los riesgos que comporta y que exprese el culmen decisivo de mi personalidad. Creo en ti, Señor. Señor, haz que mi fe sea cierta por una congruencia exterior de pruebas y por un testimonio interior del Espíritu Santo. Cierta por su luz confortadora, por su conclusión pacificadora, por su connaturalidad sosegante. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los múltiples problemas que llenan nuestra vida crepuscular, que no tema las adversidades de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que se robustezca en la prueba íntima de tu verdad, se entrene en el roce de la crítica, se corrobore en la afirmación continua, superando las dificultades dialécticas y espirituales, entre las cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal. Señor, haz que mi fe sea gozosa, y dé paz y alegría a mi espíritu, y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres, de manera que irradie en el coloquio sagrado y profano la bienaventuranza original de su afortunada posesión. Señor, haz que mi fe sea activa y dé a la caridad las razones de su expansión moral, de modo que sea verdadera amistad contigo y sea tuya en las obras, en los sufrimientos, en la espera de la revelación final, que sea una continua búsqueda, un testimonio continuo, una continua esperanza. Señor, haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo y no tenga otra garantía mejor que la docilidad a la autoridad del magisterio de la Santa Iglesia. Amén.